Bueno, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es 19 de septiembre del año 2021. Vamos a iniciar lo que es la clase número 9, que se llama la unidad Los animales y las plantas. Es la unidad 5. Vamos a hablar un poquito acerca de los reinos de la naturaleza. Ya estamos en la jornada 9 y pues vamos a iniciar en este momento con compartir lo que es la pantalla. Me avisan si ya lo ven. Solo me confirman, porfa. Sí, licenciado, ya está bien. Bueno, gracias. Vaya, vamos a empezar la unidad 5 ya de lo que es el desarrollo 3. Vea, vamos a iniciar con lo que es los animales y las plantas, así se llama la unidad, aunque cuando uno ve los subtemas que vienen son los reinos, ¿va? Porque aquí dice organización taxonómica de los seres vivos, dominio de los seres vivos, dominio bacteria, dominio archaea y dominio eucaria, características de los reinos, o sea, habla de todos, anatomía y fisiología comparada de las funciones vitales de los animales, comportamiento de los animales ante estímulos externos, características principales en los diferentes grupos, vertebrados e invertebrados, características de las plantas y características de los animales. Así que habla básicamente de eso, aunque la unidad pues es llamada los animales y las plantas. Vamos a empezar. Ante la gran cantidad de especies existentes en el planeta, se hace imprescindible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluyan organismos semejantes entre sí. Para eso nació lo que es la taxonomía. Cuando empezaban a querer organizar lo que es la cantidad enorme que hay de seres vivos, tanto animales como vegetales, se creía que al final se iba a poder con eso, o sea, se iba a poder con eso de poder tener tantos nombres, digámoslo así, para las especies. ¿Verdad? Sin embargo, a medida que las generaciones fueron pasando y todo eso, pues nos fuimos dando cuenta de, bueno, los científicos del tiempo se fueron dando cuenta que iban a tener serios problemas con respecto al nombrar esa cantidad de especies que se estaban dando, porque eran tantos animales y vegetales, ¿verdad? Que iba a ser así como que un tanto imposible. ¿Verdad? Tanto así que al final de todo, si ustedes conocen, nosotros conocemos muchas plantas y muchos animales, tienen un nombre, como decir vaca, decir elefante, decir mango, o decir cosas de esa manera. Entonces quedaron como formando parte de nuestro léxico, o sea, formando parte de lo que nosotros pues decimos y reconocemos. Sin embargo, esa situación, esa mención que se dice acá, de que muchas especies podían ser como variados o algo por el estilo, entonces al final se decidió, pues los científicos decidieron pues crear un sistema de nomenclatura, digámoslo así, para poder pues hacerle frente a las grandes cantidades de especies que se tienen. Se conocen con sus nombres comunes, digamos así, todas las especies que nosotros que vivimos con ellas o convivimos con ellas, ¿verdad? Como elefante, águila o perico, por ejemplo, pero no así para especies como de insectos
donde ya a lo mejor no tengan un nombre común o vulgar, sino que al final pues van a tener lo que es un nombre específico que va a ser reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Y que sea un nombre universal, digámoslo así, que va a servir a las generaciones y a los países para que se puedan comprender de esa manera. Ante esa situación que les planteo y esa situación que se da en el día a día, pues nace la famosa taxonomía, ¿verdad? La taxonomía, pues la vamos a ir viendo más adelante en qué consiste. Ahí está. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Eso es la rama de que se encarga de darle los nombres a los organismos. La taxonomía es la ciencia que se encarga de nombrar, describir y clasificar a los seres vivos. Y también pues se considera una rama de la biología, ¿verdad? En ese caso es eso. Algo así como para irnos familiarizando con lo que se va a ver en la jornada de hoy, pues tenemos ahí una pequeña imagen un tanto descriptiva de lo que hace, digamos así, la taxonomía. A eso pues le llamamos jerarquización o se le llama jerarquía taxonómica, ¿verdad? Que es lo que todo, eh, todo animal, toda planta, toda alga, todo hongo tiene o debe de tener. Ahí podemos hablar desde el reino, aunque hay algo que está más por encima de eso, que sería lo que es el dominio, que lo vamos a ver más adelante. De ahí están los reinos, que ya están así como que un tanto conocidos para nosotros: el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Con eso pues más o menos nos vamos a ir familiarizando con esa interpretación. También hay otra imagen que habla también de las categorías taxonómicas, que sería la especie, el género, nuevamente la familia, la orden, clase, filo, reino, y ahí sí pues incluimos a lo que es el dominio, ¿verdad? El dominio está por encima de los reinos y es el más grande de las clasificaciones de las que se tiene, está por encima de los reinos. Podemos hablar de los reinos de la naturaleza, son al menos 5, aunque son 6 realmente, porque aparecen las arqueobacterias como el sexto reino de la naturaleza. Ahí podemos ver en el mapa conceptual que tenemos al reino Monera, ¿verdad? El reino Monera, que está a su izquierda, sí, a su izquierda. A la derecha está el reino Fungi y por debajo están el reino protista, el reino animal y el reino vegetal. En el reino Monera hay organismos unicelulares, hay también bacterias y hay también algas, vean, en ese caso, formando parte del reino Monera. En el reino vegetal, que está por debajo, realiza fotosíntesis. Son organismos, pueden ser organismos inmóviles, o sea que donde se mantienen un árbol, por ejemplo, no se va a mover. Y son autótrofos, ¿verdad? Sobre todo son autótrofos, o sea que ellos tienen células vegetales y tienen cloroplastos donde realizan la fotosíntesis. El reino animal no producen alimentos, nos producen alimentos, ¿verdad? Son organismos móviles, o sea que son organismos que se pueden desplazar de un lugar a otro
y son heterótrofos. ¿Verdad? Son heterótrofos. El reino protista, ¿verdad? Pueden haber seres unicelulares. Entre ellos están el paramecium, la amiba y la euglena. El reino protista es bastante variado, ¿verdad? Quizás es el reino que tiene más variedad, digámoslo así, en el aspecto de no sé, como de diferencias, porque hay tantos seres ahí que pueden ser muy diferentes. Puede haber desde la amiba, que es una bacteria, perdón, que es un protista unicelular, o sea, microscópico, hasta en el mismo reino están las algas, las de 60 metros, las de 100 metros, como el sargazo gigante y algas de ese tipo, algas verdes, algas rojas, que pueden medir hasta 100 metros y están en el mismo reino. O sea que las características de este reino están bastante definidas, pero sin embargo, pues apostaría yo que en algún tiempo el reino protista pueda o llegue a separarse en dos partes, ¿verdad? En dos partes en algún momento. Y por último tenemos al reino fungi, que es el que está a la derecha, a su derecha, que serían seres descomponedores, ¿verdad? Que son los que hacen la descomposición de la materia como tal, ¿verdad? Y pues el reino fungi en el pasado parecían plantas en algún momento, sin embargo, pues se dejaron por fuera y se tomaron en cuenta a modo de que ellos no son heterótrofos, ¿verdad? Sino que no son, perdón, autótrofos, sino que más bien son organismos heterótrofos que se alimentan sobre todo de materia en descomposición, sobre todo de materia en descomposición. Eso sería quizás lo más resaltante que se tiene que tener. Dentro de los hongos también hay muchos seres unicelulares, pero también hay seres grandes, ¿verdad? Como los champiñones, que son hongos comestibles. Más o menos por aquí viene lo que es la evolución de lo que son los seres vivos. Están las arqueobacterias y las bacterias como en el tronco de la hoja, digamos así, o del árbol filogenético. De ahí están los protoctistas, que son las algas verdes, las algas pardas, las algas rojas, los poríferos, esponjas, aunque son más que todo animales, aunque se tienen ciertas situaciones ahí. Los protozoos ciliados, que tienen como un pelito para moverse, y los protozoos flagelados, que tienen como una capita de pelitos que también se da para que se puedan mover, y los protozoos ameboides, que son los que parecen como amibas. En ese caso están los hongos al centro, como los basidiomicetos y los ascomicetos. Están las plantas como los musgos, los helechos, las angiospermas, las gimnospermas, los licopodios y los equisetos. Y por el otro lado están los animales como los nidarios, los equinodermos, los peces, las aves, los reptiles, los arácnidos, los insectos, los crustáceos, los anélidos, los moluscos, los platelmintos, los poríferos. Y por ahí arriba están los mamíferos también, que no se alcanzó a ver en la imagen. Son como todos los que aparecen ahí. Si queremos basarnos en lo que es el reino animal, que es más o menos, colocamos animales y vegetales, porque de hecho que así se llama la unidad, los animales y las plantas. Podemos ver ese otro mapa de conceptos que está ahí. Vea, el reino animal puede separarse
en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados cuentan, a la izquierda cuentan con esqueleto, entre ellos las aves, los reptiles, los peces, los anfibios y los mamíferos. Las aves son cuerpos con plumas, los reptiles tienen piel seca y escamosa, los peces tienen sangre fría y respiran por branquias y son ovíparos. Los anfibios tienen piel seca, húmeda y desnuda. Entonces se ven como brillosos. Y los mamíferos pueden ser acuáticos y terrestres. Los acuáticos pues tienen piel lisa y los terrestres tienen el cuerpo cubierto de pelos. Dentro de las características están que son vivíparos, toman leche materna. En el caso de los invertebrados, no tienen esqueleto y entre ellos están los artrópodos, los equinodermos, como la estrella de mar, los moluscos, como las conchas, ¿verdad? Y los caracoles, los anélidos, como los gusanos, los nidarios, que son casi inmóviles, los poríferos, como la esponja y los corales, ¿verdad? Que son animales a pesar que parecen algas o a pesar que parecen plantas. Más o menos un pequeño resumen de lo que son los animales. Ahora vemos un pequeño mapa conceptual de plantas. Las plantas con alternancia de generaciones se puede dar. De una generación aparecen unas características y en otra aparecen otras características. Se da ese concepto, ¿verdad? Predominio de la generación gametofítica. Son haploides, o sea que tienen la mitad de los cromosomas que deberían de tener. Son no vasculares, son briófitas con esporas hepáticas, musgos y antocerotas. Sería en ese caso. Las más comunes en ese caso son los musgos, ¿verdad? Que son como las plantas que aparecen así como en los ladrillos o en lugares bastante húmedos, ¿verdad? En donde pues toman a bien clasificarlo, ¿verdad? Y comentarles que no se le llaman a ellos raíces las que tienen, sino se llaman rizoides, ¿verdad? En ese caso son los famosos rizoides los que toman en cuenta para lo que es la interpretación. Dentro de las plantas también está que hay diploides. Los diploides tienen el doble de cromosomas. Eso se da en la meiosis, ¿verdad? Se le llama eso, las clasificaciones son coromófitos, ¿verdad? Y los coromófitos tienen, en ese caso, lo que es plantas vasculares sin semillas y vasculares con semillas. Nos vamos a ir por las semillas, las sin semillas. Las sin semillas se llaman pteridófitas y lo que ellas pues entregan, digámoslo así, ¿verdad? Es esporas. A través de esporas es que se lleva a cabo lo que es la reproducción, ¿verdad? De esas mismas plantas en otros sectores. Entre ellos están los licopodios, que son como los que parecen palitos de Navidad, como pinitos. Están las xilofitinas, los equisetos, que son como similares, y los helechos. Son vasculares sin semilla. Ahora bien, vámonos a las vasculares con semilla. Las vasculares con semilla son las espermatofitas, donde ellas se toman en cuenta las gimnospermas
y las angiospermas. Las gimnospermas son semillas desnudas, o sea, tienen la semillita, pero no tienen una carnita por encima, o sea, no tienen nada que oculte a la semilla, sino que la semilla es externa. Con semillas desnudas quiere decir que como solo es la semillita, no tiene fruto, que es a lo que nosotros le llamamos frutas o algo que le podamos comer a una planta. Sin frutos, porque solo es la semilla, por lo que no es fruta. Están los progimnospermas, los pteridospermas, los gingoatas, las cicadáceas y las coníferas. Las coníferas serían, en ese caso, plantas vasculares con semillas desnudas. Y hay plantas vasculares con semillas cubiertas, digámoslo así, con semillas encerradas en un fruto, dice ahí. Entonces, tiene flores y tiene frutos. Obviamente, si tiene flores y es una semilla, bueno, es un árbol que tiene semilla con fruta, ahí mismo se va a hacer en las mismas flores de la planta, se pueden hacer la misma fecundación entre ellos. Gracias a las abejas y a los insectos que se posan sobre las flores para recolectar el néctar. Dentro de las semillas tenemos las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Así, para ponérselas fácil, una planta dicotiledónea es el frijol, que tiene la semilla, que es el frijolito, tiene dos tapitas. Cuando usted cose frijoles y ya está a medio andar, vea que no están muy aguaditos, pero tampoco están cocidos, sino que están como crudos, pero ya están como mojados. Usted le hace así con el dedo, vea, y saca las dos tapitas de frijol. Eso es dicotiledóneo. O sea que tiene dos cotiledones, así. Y el monocotiledóneo es una semilla única, como la semilla del maíz. Usted hace o agarra la semilla del maíz y no le va a agarrar ningún tipo, o sea, no se va a ver ningún tipo de semilla en ese caso. O sea, una semilla que tenga dos pedazos o algo por el estilo. Hacemos. Clasificaciones taxonómicas. Una de las primeras clasificaciones taxonómicas la hizo Aristóteles, separando los animales de los vegetales. Eso fue lo primero que se hizo. ¿Por qué? Porque era como lo que se veía en ese momento, era lo evidente, era lo que debía de separarse, porque no era lo mismo ver animales que tenían ojos, patas y un movimiento rápido a tener plantas. Las plantas eran, por otro lado, fijas a un sustrato, no se movían y tampoco pues tenían como unos ojos o una boca que tendría que al final servir para comer o algo por el estilo. Entonces al final se dio lo que es esa separación directa, pues porque se podía encontrar rápidamente. Además clasificó a los animales en aquellos que tenían sangre y los que no, los que se arrastraban y los que no. O sea que empezaron a buscar un montón de propiedades, características e interesantes, ¿verdad?, dentro de lo que es esta primera clasificación que se le da a lo que son las plantas, para que evidentemente fueran separadas de los animales. Fue lo primero que hicieron. A pesar de la clasificación de Aristóteles y de otras clasificaciones después de la suya, la biología considera el padre de la taxonomía moderna a Carlos Linneo, siglo XVIII, un botánico sueco que desarrolló el modelo de clasificación actual de los seres vivos. No creía en la evolución de las especies, a diferencia de Darwin, por lo que
sostenía que cada especie había sido creada tal como la conocemos actualmente, fijas e inmutables. O sea que eso es lo que creía Aristóteles. Posteriormente, no tengo idea, pero tuvo que haberse enterado, si estaba vivo, de que no era exactamente lo que él pensaba. Sí era una parte importante el hecho de decir de que se podía pues creer que veníamos de una serie de evoluciones. Vea, sin embargo, él dijo, no es así. Los fósiles de seres vivos diferentes a los actuales serían restos de creaciones anteriores, o sea, sí, de animales y plantas que existieron en el pasado y que se debería de aceptar lo que es la evolución como tal, vea. No tomarlo en cuenta de la manera negativa o de algún acto que no se conciba, porque no, vea, sino que ha sido producto directamente de la naturaleza, de la evolución y de la dinámica que se tiene de ella. Pero veamos cómo clasificó a los seres vivos Linneo. ¿Cómo los clasifica? Vea, cada especie se identifica según el método de Linneo con un nombre en latín que consta de dos palabras. A eso él le llamó nomenclatura binomial, que es a lo que vamos a llegar otro momento. Es que se necesitó hacer algo así para poder darle a las personas algo que se diese a entender. La taxonomía de Linneo. Cada especie se identifica según el método de Linneo con un nombre en latín que consta de dos palabras. A eso se le llama nomenclatura binomial. La primera de ellas, con su inicial en mayúscula, corresponde al género al que pertenece la especie. La segunda en minúscula puede hacer referencia a varias situaciones diferentes. Por ejemplo, la especie a la que pertenece a algún grupo o alguna característica de la propia de la especie, puede ser a su descubridor, puede ser al hábitat y sucesivamente, ¿verdad? Se podría hablar en ese caso. Ahí tenemos un ejemplo de una jerarquía taxonómica o de una clasificación, en ese caso taxonómica. Pueden verla ustedes ahí, que se habla de lo que es el Homo sapiens. El Homo sapiens es el hombre, ¿verdad? Donde el género es Homo y la especie es Sapiens. El nombre científico del humano es Homo sapiens. Para muchos quizás es una de las más importantes o la más conocida de todos los nombres científicos. Creo que no es algo secreto el hecho de pensar de que existen las claves taxonómicas y existe toda esa jerarquización. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué consiste cada una de las partes que habla de la jerarquización. Categorías taxonómicas. Los grupos en que se clasifican los distintos tipos de organismos se denominan categorías taxonómicas o taxones. Un ser vivo pertenece a un mismo grupo de otro ser vivo si tienen algo en común. La categoría taxonómica más general es el dominio, donde estarían todos los seres vivos.
Por eso a veces podemos hablar de dominios taxonómicos. ¿Seguimos? Normalmente se suele empezar por el reino, clasificando a todos los seres vivos en dominios, o sea, los dominios en 5 reinos diferentes. Cada reino se va dividiendo a su vez en filos, de latín filum, en clases, órdenes, familias, géneros y por último especies. Todo eso a la larga se le llama jerarquización taxonómica. El apartado número 3 lo dice. Esta clasificación es una clasificación jerárquica, o sea, de mayor a menor. ¿Quién es el mayor? El dominio. ¿Quién le sigue? El reino. Y así sucesivamente. El grupo más pequeño sería la especie, en el que solo hay un tipo de ser vivo de cada especie diferente. Por ejemplo, el perro, el gato, el hombre. Fíjate en la siguiente imagen donde se vienen todas las categorías taxonómicas. Más grande el dominio hasta lo más pequeño la especie. Ahí está. Esa imagen ya la habíamos visto al inicio, ¿verdad? Pero la ponemos para que tenga usted una idea de cómo es que se va a trabajar en la jerarquización taxonómica, desde lo más alto o lo más grande hasta lo más pequeño, que sería en ese caso la especie. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de una categoría taxonómica. El caso de un perro. Especie Canis lupus, así se llama, género Canis, familia Canidae, orden carnívora, clase Mamalia, filio Chordata y reino Animalia. Esa sería la clasificación, en ese caso, del Canis familiaris. Ahí está, vamos a definir desde lo que es la especie, rápido así, rápidamente, hasta lo que es el reino. Especie, grupo de organismos que pueden entrecruzarse y que de ese cruce nazcan crías fértiles, es decir, que a su vez también puedan tener crías entre ellos. O sea, una especie es aquellos seres que pueden cruzarse fácil, libre y sencillamente y poder tener hijos o crías en ese caso. Ojo, hay animales que se pueden reproducir entre ellos y no son de la misma especie. A eso se le llama híbridos. Ese es un punto y aparte. Los animales híbridos son los que pueden reproducirse teniendo otra pareja de otra especie, ¿verdad? En ese caso. Puede ser el producto de un caballo hembra, yegua y del burro macho dando lugar a una mula, o de un tigre macho y león hembra conocidos como tigón. Ahí está los ejemplos de híbridos, ¿verdad? Un caballo hembra sería yegua y el burro macho dando lugar a una mula. O sea, las mulas son la unión de una yegua y un burro, ¿verdad? O de un tigre macho y león hembra conocidos como tigón. Estos últimos, las crías no son fértiles, por lo tanto, la yegua y el burro no son de la misma especie, ni el tigre y la leona. Esto ya es bien común, ¿verdad? Ver que un tigre se combina directamente con una leona. Es bastante común en ese caso. Recuerda, tienen que ser crías fértiles para ser de la misma especie. Quiere decir de que los híbridos no tienen descendencia, ¿verdad? Para saber que hay descendencia en alguno es gracias a
la existencia de únicamente la especie sin nadie más. Va a llegar así. Seguimos. Ahora vamos con el género. Ya hablamos de la especie. Vamos con el género. Género se define como grupo de especies similares, pero un género no tiene por qué tener muchas especies diferentes dentro del género. Algunos géneros tienen solo una especie conocida como monotípico. Si hay más de una especie se conoce como politípico. Por ejemplo, el león y el tigre son especies muy similares que forman parte del género Pantera. El género Pantera tiene varios, porque están otros, ¿verdad? Entre ellos el león y el tigre, que si bien es cierto, no son de la misma especie, pero pertenecen al mismo género. Otro ejemplo, los perros no pueden reproducirse con los chacales, porque no son de la misma especie, pero son lo suficientemente parecidos como para formar parte de un mismo género. Y a ese género, al género de los perros y de los chacales, pertenece también lo que son los lobos. Vamos con la familia, el orden y la clase, es más cortito. La familia, una familia la forman varios géneros similares. Se puede agrupar varios géneros por características reproductivas y vegetativas similares. Por ejemplo, los gatos y el leopardo se incluyen en la familia de los felinos. Felidae. Orden. Una orden la forman una o varias familias similares. Todos los felidaes, felinos, están incluidos en el orden carnívoro. El orden al que pertenece el ser humano, por ejemplo, es el orden de los primates, que comparte con los monos y los lémures. Clase, uno o más grupos de órdenes similares. La clase de los mamíferos incluye a los mamíferos que son murciélagos, roedores, canguros, ballenas, grandes simios. Y el 6 es el filum, agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Niveles de organización de los seres vivos. Ejemplo, en el reino animal, los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, reproducción, organelos y sistemas, por lo tanto, se agrupan en el filo Molusca. Ahora vamos con el más grande, que serían los reinos. Es la categoría taxonómica superior. Divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Los 5 reinos son reino animal, plantae, hongos, monera, bacterias y protista. Serían los 5 reinos, aunque también se sabe de que existe un sexto, que serían las arqueobacterias. Los diferentes métodos utilizados para identificar y clasificar a los seres vivos se denominan ayudas taxonómicas. Identificación de organismos es un proceso tedioso. Las claves que se utilizan para la identificación se llaman claves taxonómicas. Después de esto vamos a hacer una clasificación taxonómica, la nuestra, o sea, la del ser humano. Esa viene. El hombre o la mujer pertenecemos a la especie sapiens. Sapiens que piensa y es única, pero somos del género Homo, perdón, y de ese tipo hay más. Ahí está. Esa es la clasificación taxonómica de un ser humano. Reino animal. Filum, cordados. Clase, mamíferos. Orden, primates. Familia, homínidos. Género, Homo. La especie sería entonces Homo sapiens. Viene desde lo más alto hasta lo más bajo. Por eso se le llama jerarquización o jerarquía taxonómica.
Como ven, los hombres somos del reino animal, pero además son filocordados. Poseemos notocorda, una estructura embrionaria que hace de línea media en el dorso del embrión. Clase mamíferos, poseemos glándulas mamarias. Orden de los primates, tenemos 5 dedos y dientes, por eso se le llama primates. Familia homínidos, que son primates superiores, los grandes, los que parecen gorilas. Género Homo, rasgos parecidos al hombre. Especie Sapiens, que somos capaces de pensar. El género Homo. Este género agrupa a las especies llamadas humanas, es decir, con rasgos humanos. Si ahora hiciéramos la familia homínidos, el grupo sería mayor y así sucesivamente según vayamos subiendo la clasificación taxonómica. Ahí podemos observar algunas especies de homos, ¿verdad?, que han existido en el pasado para ver lo que es la comparación, digámoslo así, de lo que se puede llegar a tener con respecto al ser humano como tal. Está el Australopithecus, que es el primero, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens sapiens. Ahí están. Digamos así que la evolución que tuvo el hombre desde los Australopithecus, pasando por ser Homo habilis, pasando por ser Homo erectus, pasando por ser Homo neanderthalensis, por Homo heidelbergensis y el Homo sapiens sapiens, hombre pensante pensante. Hay que tener bien claro que en este momento hay 5 reinos, bueno, pueden ser 6, y 3 dominios. Los reinos, según Whittaker, 1969, creía que estaban los móneras, los protistas, pero por separado, y luego llegaba fungi, planta y animalia. Según Margulis y Schwartz, en 1885, 1985, hizo esa clasificación de los reinos, donde estaban los móneras, los protistas, los hongos, los animales y las plantas. Y los dominios, tenemos Carl Woese en 1990, tenemos a los dominios como el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Dominio bacteria. El dominio bacteria, eubacterias o bacterias verdaderas, incluye un conjunto muy variable de microorganismos unicelulares procariotas, o sea, está entre 0,3 y 10 micrómetros el valor que se tiene como tal. Están adaptados a vivir en cualquier ambiente terrestre o acuático, ya que en las diferentes especies bacterianas encontramos todas las formas de nutrición conocidas y mantienen el equilibrio ecológico. En ese caso, la morfología bacteriana son la forma de la bacteria, cómo son las bacterias. Los cocos son como pelotitas. Los diplococos son 2 pelotitas unidas. Los estreptococos son cadenas de pelotitas unidas. Los estafilococos son como la uva, ¿verdad? Como racimos. Los bacilos son como alargaditos, ¿verdad? En ese caso. Los vibrios son como comas, les digo yo siempre, como cositas de frijol. Y los espiroquetas, que tienen como una forma de como espiral. Ahí está la palabra, se me había escapado. Es la forma espiral. Serían algunas de las interpretaciones que se tiene en ese caso.
El dominio bacteria. Vamos a hablar un poquito de ellas. Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas que presentan un tamaño de algunos micrómetros de largo y diversas formas, incluyendo esferas, barras y hélices. La micra es un submúltiplo del metro, equivalente a 10 a la menos 6. Entonces, estamos hablando de pequeñeces, ¿verdad? Que sí son vistas o pueden ser vistas al microscopio. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y se encuentran en todos los hábitats terrestres, o sea, está en todos los lugares. Incluso se habla de las arqueobacterias. Las arqueobacterias, pues, son bacterias que se encuentran en lugares extremos, como altos de salinidad y alto de temperatura. Yo creo que vamos a ver eso en la siguiente lámina. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de estas. Vean las clases de bacterias. Yo lo había mencionado, están los cocos, los diplococos, los streptococos, los estafilococos. Agregamos otra que serían las sarcinas. Están los bacilos, que son uno, varios. Vea, están los vibriones, las espiroquetas, los espirilos, y las bacterias se reproducen por partición A o por esporulación. Cuando decimos por partición, se dice que una bacteria se puede partir en dos. Mientras ambas tengan ADN, las dos pueden existir y sobrevivir. Es una reproducción netamente asexual. Hablamos de que es una reproducción netamente asexual porque no necesita de otra pareja o del macho o de la hembra para poder tener lo que es la reproducción. En ese caso, por esporulación significa de que las bacterias pueden crear como polvitos o algo por el estilo, que sería lo de esporulación. Esporitas son las que sueltan y al final pues se da lo que es esa interpretación. Vamos a ver el otro dominio, el dominio Archaea. El dominio Archaea. Ya vimos el dominio bacteria, está el dominio Archaea y está el dominio Eucaria, que es el que vamos a ver más después. Con base a los estudios filogenéticos más actuales, se ha propuesto dividir a este dominio en los siguientes tres reinos. O sea que el dominio Archaea se divide así. Reino Chernarcheota, integrado por individuos hipertermófilos. Los de reino Chernarcheota son bacterias que viven en lugares con altos grados de temperatura. Y las bacterias pueden vivir en esos lugares. Por ahí se decía, y es cierto, que es la última reino, digamos, descubierto. Si bien es cierto, eran los más antiguos, pero ante la falta de microscopios, ante la falta de alguna cosa de esas que sirve para que ellos puedan ser descubiertos, hizo de que al final se pudiera pues separar, digámoslo así, del reino de las bacterias normales para que puedan al final llegar a lo que es la separación que se debería tener. Está el reino Euryarchaeota, que sería la mayoría de los individuos son metanógenos y halófitos extremos. Cuando hablamos de metanógenos, son seres vivos que están en metano. Y halófitos son seres que están en salinidades altas.
Ahí se ve una imagen, la imagen de eso. Y está el reino Colarcheota, integrado por individuos que viven en aguas termales. Ahí está un ejemplo de eso. Y tenemos el otro dominio, que sería el dominio Archaea. El dominio Archaea es quizás, bueno, el mismo dominio, seguimos con él. Las arqueobacterias pertenecen al reino Monera y se encuentran en ambientes extremos. Muchos libros todavía ponen este dominio o las arqueobacterias como tal, los ponen al final dentro del reino de las bacterias, pero hay muchos libros actualizados, fíjense jóvenes, que están poniendo por fuera a las arqueobacterias. Y es que sí, realmente no deben de estar en el mismo reino, porque fíjense que las bacterias tienen la misma, digamos, naturaleza todas, ¿verdad? Tienen la misma naturaleza todas y al final son como, viven en ambientes así como normales, ¿verdad? Ambientes normales de temperatura, ambientes normales de presión, de acidez y de todo eso, cuando que las arqueobacterias no hacen eso, ¿verdad? Para nada hacen eso. Al final, hay lugares donde se puede pues mencionar juntas y hay libros o lugares donde se mencionan separadas. Yo, si a mí me piden mi opinión, para mí que estén separadas, porque por ejemplo, una bacteria que está en las axilas, por ejemplo, que produce el mal olor de las axilas, está en un pH normal, casi neutro, 6, pH 5, 6, 7, en ese caso. Pero en el caso de una bacteria, una arqueobacteria, las acidófilas, por ejemplo, están en pH de 1 o de 2. O sea, para nada estas dos pueden ser exactamente las mismas. O sea, no pueden ser exactamente las mismas porque una es extrema y la otra no es extrema. Tanto así que si nosotros tenemos mal olor en las axilas, podemos nosotros usar, por ejemplo, limón, jugo de limón en las axilas, porque al final el jugo de limón en las axilas va a matar a las bacterias que nos provocan el mal olor. Y al matar las bacterias que nos provocan el mal olor, entonces al final se nos quita pues el tufo, digámoslo así, y tendríamos en ese caso ya tranquilidad en las axilas. Pero imagínense si tuviéramos una acidófila en las axilas, no pudiéramos usar limón para poderla eliminar, digámoslo así. Entonces dice, las arqueobacterias pertenecen al reino Monera y se encuentran en ambientes extremos. No poseen peptidoglucano en su pared celular y los lípidos de la membrana celular son ácidos grasos ramificados y no poseen clorofila. No poseen clorofila, ¿verdad? Voy a leer algo aquí sobre los peptidoglucanos. Químicamente, los peptidoglucanos, también llamados mureínas, son polímeros de azúcar y aminoácidos que forman la estructura de las membranas plasmáticas. La mayoría de las bacterias, los azúcares son compuestos formados por beta 1,4 N-acetilglucosamina y N-acetilácido murámico. Sería en ese caso hablar de eso. Los lípidos de la membrana celular son ácidos grasos ramificados y no poseen clorofila. Todo eso que se está mencionando ahí
al final hace de que ellas sean súper imbatibles, digámoslo así. La archaea o arqueobacterias proviene del griego archaios, que significa antiguo. Es un grupo variado en su morfología como en su fisiología. Cuando hablamos que es un grupo variado en su morfología, que tiene muchas formas diferentes, demasiadas formas diferentes. Ahí se pueden ver unos que parecen cocos, bacilos, estreptococos, espiroquetas y todo eso. Y también mucho varía en su fisiología, o sea, varía en su función, en cómo estos pueden funcionar entre uno y otro. Se caracterizan porque la mayoría habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Extremos, esa es la importancia, extremos, con condiciones de altas o muy bajas temperaturas, presión elevada, anaerobios, o sea, carentes de oxígeno, y hipersalinidad. Ahí serían los lugares donde las arqueobacterias se encuentran. Usted me puede decir, mire, Lick, ¿por qué al final se descubren de último esta bacteria? Bueno, se descubren de último, ¿verdad? Porque fueron las más difíciles de encontrar porque no habían microscopios, porque no había condiciones, pero sobre todo fueron las últimas porque no se imaginaron los científicos que en el mar salado, por ejemplo, que en una erupción volcánica, por ejemplo, que en un pantano o donde había cantidades grandes de metano, no se imaginaron que en esos lugares podrían llegar a existir lo que son las bacterias, cosa que con el pasar de los años y de los tiempos se fueron dando esa interpretación al final, ¿verdad? Podría decirse de esa manera. Dominio archaea, estructura. Son organismos unicelulares procariontes. Su tamaño varía de 0.5 a 5 micras y se reproducen por fisión binaria. Se caracterizan por presentar forma de cocos, espirilos y bastones, cuyas paredes y membranas químicamente están constituidas por polisacáridos y lípidos unidos a cadenas de hidrocarburos respectivamente. O sea, dentro de las estructuras son muy similares a las estructuras de una bacteria. De hecho, que son demasiado similares. Arriba están los cocos, los diplococos serían, porque se ven dos pelotitas unidas. En la segunda están los bacilos, que son como conitos, y están los espirilos, que son en forma de espiral. Yo a esa le veo forma de serpiente, ¿verdad? Pero no, es una arqueobacteria. Algunas características del dominio archaea. Las arqueas son un grupo de microorganismos unicelulares pertenecientes al dominio archaea. Las arqueas, como las bacterias, son procariotas que carecen de núcleo celular o cualquier otro organelo rodeado de membrana dentro de la célula. Originalmente las arqueas se consideran solamente como organismos extremófilos que vivían en ambientes severos como aguas termales, termófilas y lagos salados halófilas, pero posteriormente se les ha observado en una gran variedad de hábitats como suelos, océanos y humedales. Lo que pasa es que esas se pueden adaptar, son muy adaptables a otros ambientes que ellas pueden llegar a sentir como que cuestan pues al final encontrarse. Las arqueas, como las bacterias, son procariotas que carecen de núcleo o cualquier otro organelo rodeado de la membrana dentro de las células. Son procariotas, de hecho. Originalmente las arqueas se consideraban solamente como organismos extremófilos que vivían en ambientes severos como aguas termales. Eso es lo que no se hallaba antes. Lagos salados, pero posteriormente se les ha observado en una gran variedad de hábitats como suelos, océanos y humedales. No todos los extremófilos son arqueas, sin embargo, son las más adaptadas a estos ambientes extremos. De repente hay otras arqueas o otras bacterias que no son extremófilas,
Y ahí están. Estos organismos comparten algunas características con los procariotas y otras características con los eucariotas, recordando que los procariotas son células sin núcleo y el ADN está disperso en toda la membrana, en todas las células. Y las eucariotas son células que poseen núcleo, que está definido el núcleo y que dentro del núcleo se encuentra lo que es el ADN. Los tipos de arqueas que existen, las más comunes, las halófilas, lugares con alta concentración salina. Las termófilas viven en lugares con altas temperaturas y las acidófilas caracterizadas por vivir en medios muy ácidos. El siguiente es el dominio eucaria. Este es el más amplio. Digamos así que es el más conocido, ¿verdad? Por Disculpe todos. que lo interrumpa. Dígame, Tengo una duda. dígame. En el dominio que vimos anteriormente, yo conocía de que se dividía en reino Archaea. ¿Es lo ¿Sí? mismo que el reino Monera? O sea, ¿es lo No, mismo, solo el nombre cambia o son distintos? no. El reino Monera es el de las bacterias normales, digamos así. Y el reino Archaea es el de las bacterias extremas. Siempre se consideran, algunos libros aún consideran que las arqueobacterias forman parte del reino Monera, pero la taxonomía actual, digamos así, ahora separa a las arqueas de las móneras, ¿verdad? Las móneras tienen pH neutros, casi neutros, viven a temperaturas como de 30 grados, no pueden vivir en lugares muy salados, y así, ¿verdad? Sin embargo, las arqueobacterias, sí, son de hecho todo lo contrario, viven en salinidades del 35%, como en el caso del mar salado, por ejemplo, se descubrió que ahí había sulfolobus, que son un tipo de arqueas que viven a 35% de salinidad y que si se sacan de ahí y se mandan al mar que tiene un 15-20% de salinidad, ellas mueren porque no están adaptadas a esa cantidad mínima de sal. Entonces, por eso hay dos dominios, los dos anteriores. Está el dominio bacteria, que es el Monera, y el dominio Archaea, que es las arqueobacterias, que sería para mí el sexto reino de la naturaleza. Ah, vaya, gracias. Bueno, a la orden. Luego tenemos dominio eucaria. Este les decía es el más amplio de todos, ¿verdad? El dominio eucaria es el más amplio. Es el que contiene a 4 reinos, ¿verdad? Que son como los más conocidos. Por eso dice ahí, el dominio eucaria es el más importante. Se encuentran los reinos más comunes. Esos son los más conocidos, que sería el reino animal, el reino protista, el reino vegetal y el reino fungi. ¿Vea? Incluye todos los organismos celulares formados con un núcleo verdadero, organismos unicelulares y pluricelulares que se toman en cuenta en esa situación. Este es el más común de todos. Es el más conocido, aunque si vemos los protistas son bastante desconocidos. También el fungi tiene bastantes cosas que no las manejamos. Ya el reino vegetal y animal creemos que conocemos bastante porque los vivimos más cerca, los tenemos más cerca y al final, pero sí tiene varias cosas que no se toman como tal. Algunas de las características del dominio eucaria. 1. Integrado por los reinos protista, fungi, animalia y plantae. 2. Contienen células con núcleo en su composición. 3. Pueden ser unicelulares, pluricelulares y multicelulares. 4. El ADN está encerrado
en una membrana nuclear. Dentro de las características que se tienen. Podemos ver una tablita pequeña que nos puede servir para tener algún tipo de interpretación. Hay 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Donde dice reino, se dice no definidos aún. O sea, es que no hay de verdad una receta, digamos así, que nos diga que está el reino Archaeobacterias y el reino Monera. Sin embargo, se dicen y se mencionan así, ¿verdad? No es pecado que usted cuando vaya a la escuela hable del reino de las arqueobacterias y hable del reino Monera. Se puede, ¿verdad? Pero no está así como definido. Hay quizás a nivel internacional como una discusión de cómo podría llegar a hacer eso y asegurarse. En todo caso, dentro de la eucaria sí está el protista, está el fungi, el plantae y el animalia. Los tipos de célula que tienen cada uno de ellos. En el caso de las bacterias, son células procariotas, las células antiguas, carentes de núcleo definido y con el ADN disperso en toda la membrana, en todo el citoplasma, perdón. Las archaeas también, ¿verdad? Son arqueobacterias con un tipo de célula procariota, o sea, células sin núcleo y pues no definidas como tal. Las eucarias, o sea, protista, fungi, plantae y animal, tiene ya tipo de célula eucariota, que es la célula actual, ¿verdad? Células ya bien organizadas, células que tienen alto desarrollo, digamos así, e independencia entre ellas, y sobre todo que tienen núcleo definido. Número de células unicelular, en el caso de las bacterias, en el caso de las archaeas, unicelulares. En el caso de las protistas, hay unicelulares y multicelulares. En el caso del fungi, tenemos que hay unicelulares y multicelulares. Ya en el caso del plantae y animalia, son multicelulares en todos los casos. Se toma en cuenta así. El principal modo de nutrición sería en el caso de las bacterias por absorción y por fotosíntesis. En el caso de las archaeas es por absorción y por quimiosíntesis. Quimiosíntesis son las reacciones químicas traen al final alimentación para que puedan nutrirse. En el caso de los protistas son absorción, ingestión o fotosíntesis, una de las tres. En el caso del fungi es absorción, nada más. En el caso de la plantae son por fotosíntesis y en el caso de la animalia por ingestión. Aquí está la diferencia porque alguno pudo haberse preguntado la diferencia entre multicelular y pluricelular. Aquí lo leo textual para que no haya lugar a dudas. Organismos pluricelulares son los seres vivos que disponen de más de una célula en su organismo. Más de una. Multicelulares son los seres vivos que disponen de más de una célula en su organismo, lo mismo que anteriormente, y tienen una estructura mucho más sencilla. Ahí está la diferencia entre el pluri, que es dos o más células, y multi, dos o más células, pero en organismos sencillos. Sería en ese caso. Ahí está. Esa es la tarea que vamos a hacer este día.
Con eso vamos a ir terminando. Traten de capturar la pantalla, ¿verdad? Tarea de complemento de los dominios. Elabore un documento escrito a mano. Ojo con eso, no me vaya a copiar, pegar. Es un documento escrito a mano, o sea, lo va a escribir. De los reinos siguientes: reino protista y reino fungi. El documento debe ser indispensable escrito a mano. Luego tomará fotos y pasarlo a formato PDF y subir en el espacio asignado en Sinapsis. Ese espacio ya lo asigné, ya está ahí puesto, ¿verdad? Deberá llevar cada reino características, nutrición, reproducción y ejemplos más importantes. Cada reino debe tener un mínimo de 3 páginas de papel bond, ¿verdad? Pueden, como van a subir la foto, pueden usar incluso páginas recicladas. Usted hizo una tarea anteriormente y tiene páginas que solo ha usado a un lado, pues ocupe el otro lado para que pueda hacerlo. Ojo, el mínimo son 3 páginas. Cuando digo mínimo, si usted puede o quiere hacer más, lo puede hacer, ¿verdad? Si se va a Sinapsis usted ahorita y ve usted la indicación, se va a dar cuenta de que tiene hasta las 8 de la noche para poder entregar. O sea que ahorita son, digamos, un poquito más de las 4. Tiene alrededor de 4 horas para que pueda realizar su actividad. Preguntas en este momento. ¿Alguna preguntita? Sí, una pregunta. Dígame. ¿Sí? Podemos agregar dibujos. ¿Pueden que agregarle representen dibujos? Sí, sí, sí. Claro que pueden. Mejor todavía. Mientras más presentable, mejor. Quiero ver, les iba a decir algo y se me fue. Me fue la idea. Ya me voy a acordar. ¿Vaya alguna otra preguntita? Tienen 4 horas, digamos, 3 horas y media, digamos, porque vamos a cortar otro ratito para que empecemos. Como les digo, es para complementar lo que es el conocimiento del reino protista y el reino fungi. Considero yo que hemos hablado bastante de las arqueobacterias y de las bacterias. Vamos a hablar un poquito para avanzar reino protista y reino fungi, y la otra semana, en la jornada 10, voy a terminar con el reino plantae, yo dando la exposición, y el reino animal. Alguien puede preguntar, profe, ¿y es evaluado? Sí, es evaluado. Al final, las actividades que vamos a ir haciendo a partir de esta semana van a representar el 20% de la nota del segundo parcial. O sea que sí ya van a entrar ustedes, si todos están bien las actividades, casi con 2 de nota inicial, ¿verdad? O 1.50, 1.70, 1.80, dependiendo de cuánto puntee en cada actividad, ¿verdad? Sería en ese caso algo que les ayuda y les beneficia en gran manera, ¿verdad? A esa situación. ¿Alguna otra preguntita? Yo, Ali, tengo Dígame. Bueno, primero uno y después el compañero. Bueno, con respecto a las páginas, es necesario que las hagamos en páginas de papel bond, no se pueden en cuaderno. Si no tiene, no hay problema, ¿verdad? No habría Pero problema. en cuaderno, digamos un rayado, tomarle foto y hacérselo llegar por PDF. Sí, sí, no hay problema. Mientras esté ordenadito y presentable, pienso yo de que no hay ningún problema. También pueden usar cuadernillos, a veces tienen cuadernillos, ¿verdad? Pueden usar, no hay problema, no hay pena. Si no tienen páginas de papel bond, ¿verdad? Porque en papel bond pues se ve como más, no sé, más presentable, lo veo yo, lo siento yo. Pero si no tienen, no hay problema, y más que el domingo, ¿verdad? No pueden salir a buscar a una librería, de hecho que han de estar cerradas o algo por el estilo. No hay pena. Bueno, La cosa es que cumplamos. Bueno, dígame el compañero. Lick, mi pregunta es si se pueden hacer mapas y esquemas también, aparte de dibujos. Tal vez un mapa por cada uno, ¿verdad? Para
porque lo que quiero es que agreguemos bastante información. Y un mapa conceptual bien hecho, pues, o sea, que tenga solo palabritas, como las teníamos al principio. No frases grandes, sino que solo palabras y conexiones y conectores entre un cuadro y otro. Sí se puede. Ahí usted tómelo como creatividad y no es ley que usted tenga 3 páginas. Si pone 4, créame que le voy a ponderar más a alguien que se esfuerce un poquito más, ¿verdad? A la hora de la evaluación. Lick, Dígame. yo le quería decir algo. Fíjese de que yo este día trabajo Ajá. hoy en la noche, ¿verdad? Entonces no sé si podría entregarlo mañana. Bueno, si usted ¿Trabaja a qué horas? de 5 a 8, De 5 a 8. sí. Vaya, pero eso no significa que los demás vayan a empezar a ofrecerme lo mismo, porque hay que cumplir, pues, ¿verdad? Y ya no podría mandarlo a Synapse, sino que me escribe a WhatsApp y me pone la justificación para yo recordarme. Licenciado, Y tendría que ser en la mañanita, no todo el día. Nomás terminar, lo empiezo a hacer y se lo mando en el transcurso de la noche o mañana Si es temprano. así, perfecto. Yo ahí si no lo oigo, si ya estoy dormido, pues ahí va a estar cuando amanezca. Bueno, licenciado, buenas tardes. Buenas, dígame. Fíjese que yo estoy con el mismo problema de la compañera, porque yo he hecho pupusas en la noche. No sé si lo puedo hacer llegar a la medianoche o... Va, es la misma situación. Si les toca, porque este domingo, si es de venta, es el día que más se vende, creo yo, ¿verdad? Sí, Porque es el día que la gente come así, ¿verdad? Entonces, pero me lo hacen llegar lo más pronto posible, ¿verdad? sí, licenciado. Lo más Gracias. pronto posible, ¿verdad? Vaya. ¿Alguna otra situación? Si no, voy a pasar lista también. A ver cuántos están. Vaya, paso lista. Es Dora Magali Granados. Presente, Lick. Bueno. Mercy Rocío Escobar. Presente, Lick. Bueno, Astrid de Los Ángeles Alfaro. Presente, Lick. Bueno, Reina Esther Corpeño. Presente, Lick. Bueno, Francisco Javier Contreras. Keren Eunice Pérez. Presente, Lick. Bueno, Nancy Arlet Abarca. Presente. Bueno, Xiomara Beatriz Alfaro. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lidia Maricris Vázquez. Presente. Bueno, Cristina Veraliz Fajardo. Presente. No. Macy Michelle Urbina. Presente, Lick. Bueno, Mónica Janet Linares. Presente. Disculpe, licenciado, Dígame. fíjese de que a mí ya se me va a acabar la carga del teléfono y no sé si me puede tomar ya lista. Soy Yesenia Abigail Castillo Fuentes. Yesenia Abigail, va, ahorita la pongo. Ay, gracias, Bueno, Lick. bueno, ya sabe. Yesenia Abigail, vaya. Ingrid Janet Rivera. Presente, Lick. Bueno, Evelyn Yasmín Pérez. Evelyn Yasmín Pérez. Presente, licenciado. Bueno, Andy Adonai Gutiérrez. Presente, licenciado.
Bueno, Ileana Yamilet Castro. Presente, licenciado. Bueno, Carla Carías. Presente. Bueno, Tania Vanessa García. Tania Vanessa García. No está. Joana Isabel Saldaña. Presente, licenciado. Bueno, Marta Elizabeth Campos. Presente, Lic. Bueno, Lidia Alejandra Mazariego. Presente, Lic. No. Yancy Noemí Beltrán. Presente, licenciado. Bueno, Reina Esther Corona. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jocelyn Abigail Escobar. Presente, Lic. Bueno, Nimia Margarita Rodríguez. Odalis Michelle Olivo. Presente, Lic. Bueno, Mario Enrique Mendoza. Presente, Lic. Bueno, Madison Stephanie Musun. Ana Guadalupe Jiménez. Presente, Lic. Bueno, soy la María Elena. Tairin Fernanda García. Presente, Lic. No. Evelyn Elisa Tejada Vázquez. Presente. Bueno. Nilda Rachel Quintanilla González. Lourdes Geraldine Canales. Y Adriana Carolina Meléndez. Presente, licenciado. Bueno, así terminamos. Voy a dejar la grabación. Si no hay alguna pregunta o algo por el estilo, quedamos ya despedidos. Y manos a la obra con la actividad. ¿Alguna preguntita o algo? Bueno, entonces, cuídense. Nos vemos el miércoles con la parte de animales y vegetales. Y pues ya el miércoles vamos a programar ya las exposiciones para las siguientes 2 jornadas, que sería del cuerpo humano. Bendiciones todos tengan, cada uno de ustedes. Feliz tarde. Gracias, Lic. Feliz tarde. Bueno, Feliz tarde. cuídense. Bueno, cuídense. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, cuídense. Feliz tarde, Lic. Buenas tardes. Pase feliz tarde, licenciado. Gracias igual. Cuídense.